Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a contar historias ocurridas en cementerios, pero antes de ir al video me gustaría que se suscribieran al canal, como le dieran like a la página de Facebook y si ustedes gustan unirse al grupo. Sin más que decir, vamos al video. Número 1. El cementerio de San Miguel es uno de esos lugares que esconde muchos secretos oscuros y el cual no querrías pisar por la noche sin compañía. En este cementerio hay varias historias de fantasmas, entre ellas Carolina, una novia que fue plantada por su novio en el altar. Este hecho causó que muriese en 1928 a causa de una granulía pulmonar, tuberculosis para ser más exactos, que en ese momento se achacó a un mal de amores. Varios vigilantes de seguridad del cementerio aseguran haber visto a una mujer vestida de novia, caminando entre sus calles. Las leyendas populares señalan que Carolina vengó el abandono en el altar con la muerte de su novio, una semana después de la suya. Número 2. Se cuentan muchas historias y relatos paranormales ocurridos en los cementerios de muchas ciudades, y aunque algunos casos pueden parecer casi idénticos, esto no significa que no hayan ocurrido en realidad. Ocurrió a finales de los años 70 en el Cementerio General de Mérida. Don Juan, velador ya jubilado, vive en la colonia Mulsay, quien en aquellos años era joven. En una ocasión vio el entierro de una niña que le dio mucha tristeza por el dolor y llanto de la madre. Cuando se despidió le decía al féretro: "No tengas miedo, un día me reuniré contigo, mi amor". Cuando ya se iban, la madre llamó a Juan y le dijo que le encargaba mucho la tumba de su hija, que le había dejado una muñeca y que por favor la cuidara. Cuenta que al día siguiente se levantó temprano para barrer la entrada del panteón y vio la muñeca en una banca. Entonces la agarró y la llevó a su lugar. Así pasó por varios días hasta que una noche decidió vigilar la tumba para ver qué pasaba y pudo darse cuenta de cómo el fantasma de la niñita se levantaba y tomaba su muñeca, caminaba lentamente y se sentaba en la banca donde siempre aparecía la muñeca. A la mañana siguiente, don Juan se impactó pero no se asustó, no le dio temor alguno, ya que la vio como un angelito. Al tercer día de ver esto, el velador se animó y siguió a la niña. Se atrevió a acercarse y le preguntó: "¿Qué haces aquí?". La niña le contestó: "Espero a mi mamita, ella dijo que un día vendría". Así pasaron muchos años, el velador se acostumbró a ver a ese pequeño fantasma. Una noche escuchó que tocaban la puerta del cuartito en donde se quedaba. Era la niñita y le dijo: "Te vengo a dar las gracias por cuidarme todos estos años. Ya no estaré sola. En 2 días vendrá mi madre". Y se despidió. Y justo a los 2 días llegaron con un féretro. Era la madre de la niña que había fallecido. En ese momento ya no solo fue la sorpresa de saber que hablaba con una niña fantasma, sino también el hecho de cómo el alma en pena de esta niña supo que su madre moriría, ya que al parecer la aparición de la menor fue un miércoles por la noche y la madre falleció en un accidente el jueves por la mañana. Número 3. Los panteones, por el hecho de ser el lugar donde se entierran los cadáveres, es un sitio lúgubre, silencioso, que llena de espanto y pavor, como si alguien nos persiguiera, se volteara de reojo erizándose los cabellos de miedo. Por esto, en los cementerios se enlazan tantas leyendas y los cuentistas sitúan sus relatos en tenebrosos camposantos, para darle visos de terror a sus fantasías y de tener temblando de espanto a su auditorio. En el Panteón de Guadalupe, en la ciudad de Aguascalientes, se han ubicado muchas historias, las que cuenta la gente, y tan solo al pasar frente a él se apodera de las personas un miedo, como si un muerto saliera a perseguirlas. Una de las tantas leyendas que corren de boca en boca es la que escribió el profesor Alonso Montañez, en la que relata que el señor Jesús Infante, un conocido cantero del lugar, fue requerido por don Carlos Espino para realizar un trabajo, para él muy importante, pues era terminar un monumento familiar en el Panteón de Guadalupe,
con la súplica que el trabajo debería ser terminado el día que le había fijado don Carlos. Don Jesús aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laborioso de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el cantero estaba nervioso por saber que no era posible terminar lo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador al recoger un material escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo se le enchinó la piel y siguió escuchando un trac, trac, trac. Platicaba don Jesús que en aquel momento las piernas no le respondían. Quería correr pero no podía porque las extremidades inferiores las sentía de plomo. No pudo gritar, la voz no le salía y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás y su sorpresa fue cuando vio un esqueleto que lo seguía y que movía las mandíbulas, las que sonaba al juntársele los dientes. Clarito oyó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas, que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, de que los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena que está en la cocina a vara y media de profundidad te den 100 pesos, de los cuales darás 50 al padre de la iglesia para que me diga 3 misas. Yo te recompensaré dándote el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas, con voz de ultratumba, que se dirigía a él. Pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía, y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él el esqueleto que parecía lo correteaba. Corriendo llegó a la puerta del cementerio, jurando no volver más a ese lugar y dejando toda su herramienta cerca del monumento. Pero su responsabilidad fue más grande que su miedo, y acompañado de un amigo volvió al día siguiente para terminar con su compromiso. El cantero platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior, y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuese a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Pero no fue así. Durante el tiempo que permanecieron en el cementerio no se escuchó ni el más leve ruido. Todo era un silencio sepulcral, donde Jesús comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él y las piernas poco a poco se le fueron paralizando, al grado que no pudo caminar más. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto, que lo persiguió por el Panteón de Guadalupe, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de morir, pues realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado la calavera, don Jesús comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión que se le refirió a un pariente lejano, este le dijo: «Hace muchos años le pasó lo mismo a Joaquín Sánchez cuando fue a visitar la tumba de su madre al Panteón de Guadalupe». Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él y que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo, solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era conocida por todo el lugar. No se habló de otra cosa en mucho tiempo, siendo una de las tantas leyendas que ocurrieron por Aguascalientes en el siglo pasado, y que todavía se cuenta en el barrio de Guadalupe al hablar de ese cementerio. Número 4. Una mujer que visitaba el parque infantil con su hija una tarde
La pequeña corrió hacia el área de juegos en donde encontró a una compañerita. La llevó con su madre y la presentó. Cañas Montalvo afirma que la mujer le preguntó a la pequeña que acompañaba a su hija por sus padres, pero ésta le dijo que la habían dejado ahí, que probablemente llegarían más tarde a verla. Era una tarde fría y la mujer le prestó su suéter a la niña, desconocida, antes de partir del parque, no sin antes preguntarle la dirección de su casa para ir por la prenda de vestir al día siguiente. Así lo hizo. La mujer acudió al domicilio de la niña para recuperar su suéter y en la entrada la recibió una persona que al escuchar lo relatado soltó el llanto y le platicó que la menor de la que hablaba había muerto hacía varios años. La tumba de la pequeña niña había sido trasladada al cementerio Jardín, pero en la exhumación se supo que no todos sus restos pudieron ser recuperados. Incrédula, la mujer reclamó por lo que pensó era una broma, y fue así que deciden llevarla al lugar donde estaba la nueva tumba y ahí una foto de la niña, con la que pudo confirmar que se trataba de la misma pequeña. Lo más dramático era que sobre la cruz de la tumba se encontraba envuelto el suéter de la mujer, quien quedó paralizada al comprobar que su hija había jugado con una muerta. Número 5. La vibra que tienen los panteones provoca que en estos lugares ocurran sucesos paranormales, o al menos eso es lo que aseguran los sepultureros y trabajadores de estos lugares, quienes reconocen que hay gente que ha visto cosas extrañas. En el Panteón Jalapeño, trabajadores aseguran que ahí se ven cosas raras y se sienten presencias. Una de las historias más conocidas de este lugar es el de la muñeca de Angelita, un juguete que mueve los ojos o gira la cabeza dependiendo de quién la vea. Otros aseguran escuchar música por las noches, incluso ver el fantasma de una niña con un vestido blanco que recorre las tumbas en busca de otros niños con quienes jugar. En el cementerio Palo Verde hay quienes reconocen haber visto a una anciana deambular entre las tumbas aún en días u horas en las que no hay nadie adentro del cementerio. Aunque actualmente permanece cerrado, en el Panteón 5 de Febrero o antiguo Panteón Jalapeño también suceden cosas raras. Ahí la gente de los alrededores cuenta que se sabe que una mujer vestida de blanco que por las noches aborda un taxi, además de que existe la creencia de que en la tumba de un conocido empresario jalapeño se pueden obtener beneficios económicos a cambio de venderle el alma. Y bueno amigos, si les gustó el video no olviden darle like y compartirlo con algún amigo si lo desean. Por mi parte esto sería todo, nos vemos, hasta la próxima.